Estamos en el SPS. ¿Qué se hace? Primero puede ser, en este caso, ese numérico y fraccionario. Entonces, lo primero que hacemos es entrar a analizar. Yo voy despacito. Analizar, ahí está analizar. Entramos y bajamos hasta control de calidad. Bajamos hasta abajo y entramos a gráficos de control. Gráficos de control y hacemos, hay dos opciones, ¿no? Elegimos gráficos de control, no gráficos de pared. Hacemos ahí clic y nos sale esta barra. En esta barra tenemos dos grandes áreas y se los voy diciendo. Esas dos grandes áreas son estas. Los cálculos para las variables y los cálculos para los atributos. Los datos, aquí abajo, la organización de datos, dice aquí abajo, también forma parte de saber elegir para tomar una decisión. Hoy nosotros, por lo que hemos cargado ULE, estamos manejando lo que se llama variables. Es un número cuantitativo. Por lo tanto, todavía podemos decidir dentro de las variables, indicándole al SPS si estos datos están agrupados o no. Cuando los datos están agrupados, se llama esta X barra, quiere decir media de medias. Si ustedes escriben X y le ponen barra arriba, es media de medias. O sea, cuando yo hago clic en eso, es cuando yo deseo que me grafique o me saque datos de una base de información o de variables que tenga agrupación, que esté agrupado por tamaño de muestras. Entonces, esto es cuando yo quiero saber media de medias, rango y desviación. Nosotros no vamos a, ese no es nuestro caso ahora, ya. Nuestro caso es trabajar, lo que hemos metido son datos individuales y vamos a trabajar con un rango móvil que se llama el indicador de la variación. Entonces, fíjense, yo puedo teclear aquí, puedo teclear donde yo quiera. Y yo voy a seleccionar dónde voy a teclear. Los datos son datos individuales, voy a teclear ahí. Por lo tanto, aquí abajo me dice si siendo individuales están agrupados o no. No, siendo individuales ya los casos, cada uno de ellos son unidades. La información viene por unidad, no viene agrupada. Si ustedes leen el de más abajito, dice los casos son subgrupos, ¿sí? Los casos son. Y luego de hacer eso, nosotros vamos a definir. ¿Ya? Muy bien, ahí está definido. Entonces, una vez que hemos definido, tenemos varias opciones para elegir la variable. Una de las opciones se llama medición del proceso. ¿Qué es eso? Es la variable. La segunda medición es subgrupos. Cuando haya elegido yo la media de medias, rango y desviación, puedo yo llevar no a medición, sino a un subgrupo. O también si yo quiero identificar qué puntos quiero resaltar, ahí está. Y nuevamente me dice, los datos cómo son. Y son individuales, puedo poner son individuales o son individuos. En este caso, he elegido para entrar datos individuos y rango móvil y persisto con eso. ¿Por qué aparece la amplitud 2? ¿Por qué aparece esto? Esto quiere decir el móvil de 2. ¿Qué quiere decir? La variación se toma entre un dato y otro dato. Por lo tanto, yo voy a trabajar con esta variable que se llama medición del proceso. ¿De acuerdo? ¿En qué página está este ejercicio? Vamos a ver el problema para tener otro dato. ¿El ULE en qué número? ¿El número de ejercicio 10 páginas, joven? ¿Página qué número? 37. 35.
36, 35. Aquí está. Dice así el problema. Yo tengo que volver al problema. Y dice así el problema. Yo lo tengo en mi libro. Voy a leer. El 10 dice, 2 máquinas, cada una operada por una persona, son utilizadas para cortar tiras de hule, cuya longitud ideal es de 200 milímetros. Esa se llama la medida nominal. Pueden subrayar 200 milímetros, con una tolerancia de más o menos 3 milímetros. Eso se llama tolerancia o rango o variación, ¿verdad? Al final del turno, un inspector toma las muestras e inspecciona que la longitud cumpla esta especificación o las especificaciones. A continuación se muestra muy bien. O sea, el inspector quiere que los hules tengan una media de 200 más menos 3. Aquí voy a hacer, insistir nuevamente en lo que habíamos visto, que la media más o menos la tolerancia es un requisito del cliente, en este caso, pero es del proceso, ¿verdad? Y el proceso sería que debemos de, que dice, 2 máquinas, el proceso de las máquinas deberían darnos láminas desde 197 hasta 203 milímetros, ¿no? Esa es la tolerancia. Por lo tanto, ya me define lo que es el límite inferior de la especificación en este caso, del proceso. No dice que el cliente lo quiere, dice el proceso. Y la especificación del proceso dice que yo debo hacer láminas de 200 más menos 3. Por lo tanto, 200 más 3, 203, límite superior de la especificación, 200 menos 3, 197, límite de la especificación inferior. Entonces, con eso nosotros ya podemos trabajar con lo que se llama los índices. Otra cosa que hay que reconocer los ejercicios, en los ejercicios la especificación es bidimensional. ¿Qué es bidimensional? 2. O doble especificación o de 2 colas o sí, voy a entrar con esa explicación, voy a entrar a las estadísticas. Hago estadísticos y sale. Esta es la planilla de cálculo de los índices de capacidad del proceso. Límite superior, límite inferior y objetivo. Ninguno cuando yo llene la especificación y voy a calcular todos los indicadores que yo he podido calcular, que yo conozco. Ya he dicho, he aprendido a calcular el CP, el límite superior, el límite inferior, he aprendido el índice K, he aprendido el índice CPK, he aprendido el C sub N, he aprendido el CPM, Taguchi, ¿no? Les he hecho Taguchi, quiere que estemos la media no se desplace, la media del proceso no se desplace de la media de la especificación. Muy bien. Entonces, aquí ponemos límite de la especificación. La especificación superior es 203. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Muy bien. La inferior, ¿cuánto es? 197. Piense que así que yo hago, así que yo habilito la inferior, se me habilita todo. Miren, 197. Ahí está. Pero si ustedes se fijan, hay dos
salidas, unas que se llama índice de capacidad del proceso, índice de rendimiento del proceso. También se llaman índices de capacidad a corto plazo e índices de capacidad a largo plazo. Aquellas a corto plazo son, ya les he dicho, son los índices que yo trabajo, con los cuales yo trabajo en el presente. Ahora, cuando yo estoy en la empresa ejecutando estas operaciones. Los índices a largo plazo es cuando yo también tienen las mismas fórmulas, solo que primero a largo plazo, cuando yo no estoy tomando decisión sobre estos índices ahora, sino mañana recién voy a analizar qué pasó. ¿Se dan cuenta? Pues se llama a largo plazo y además los índices de rendimiento a largo plazo trabajan a veces con más datos que con los de corto plazo. Cuando los datos, ojo, esto va para la teoría, cuando los datos son limitados, son pocos, hay diferencia entre la capacidad del proceso a corto plazo y la capacidad del rendimiento o a largo plazo, cuando los datos son pocos, escasos. Cuando los datos son altos, son numerosos, 200, 300, los índices de capacidad del proceso se aproximan mucho a los índices de rendimiento o los de corto y largo plazo son casi los mismos. ¿Por qué? Porque el número de datos se pierde. El n-1 es casi el n y son iguales. La diferencia entre los dos en las fórmulas es que uno se calcula con n-1, que son los de largo plazo, y los a corto plazo se calcula sobre n. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, dígame. Disculpe, ¿qué pasa? Que tengo mala conexión. ¿De dónde sacó los límites el superior y el inferior? El problema, lea el problema. El ejercicio 10, ¿no? Del libro. Del ejercicio 10. Ya, ingeniera, gracias. Yo lo leí y dice que la media de fabricación es 200 y tiene una tolerancia de más menos 3. Entonces, el límite superior será más 3 y el inferior menos 3. Ya, ingeniera, gracias. Ok. ¿Se quedó claro? Muy bien, entonces voy a fíjense que puedo seleccionar todos los índices, no hace falta que yo calcule. Todos los CPs, los C, son índices. Todos los Z se llaman métricas, las métricas del 6 sigma. Y ya vamos a ver los datos. Voy a calcular los de corto. Aquí no me ha habilitado CPM y les voy a decir por qué no me has habilitado CPM. Se los voy a decir ahora. Fíjense, todos a corto y a largo plazo tienen los mismos índices. ¿Por qué no me califican CPM? No puedo. Porque CPM, que es el índice de Taguchi, se calcula introduciendo dándole a conocer el valor central de la especificación. ¿Cuál es el valor central? Es el objetivo, es la media. El objetivo es la media y el objetivo, ¿cuánto es? 200, ¿no? 200, ahí pongo, y fíjense, se va a habilitar inmediatamente el CPM. Entonces, cuando yo coloco el objetivo, se me habilita CPM y voy a calcular eso. Si quiero, puedo también pedirle que me ponga el porcentaje de los datos que quedan fuera de la especificación. Continuar. Y vamos a poner a aceptar. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no? No se ve, ingeniera. Ya no, voy a volver a compartir porque así es el Excel. Muy bien, vamos a compartir. Muy bien, ahí está. Lo primero que hace el Excel, voy a
admitirlos porque no voy a admitir más ya más de la y media ya. Bueno, jóvenes, esto un poco es un de control. Si ustedes se fijan, o sea, de aquí en adelante es interpretación, es respaldarse, interpretar es respaldarse con los datos. ¿Qué les parece esta gráfica? Bueno, les voy a explicar. En esta gráfica hay dos límites. Ese punteadito delgadito y el punteadito más espaciado, de rayas más largas. El punteadito más espaciado se llama el chiquitito se llama la especificación. Esta es la especificación. Vamos a ver ahorita. Este es el límite de la especificación. Ese de ahí y ese de ahí. Este es 203 y este es 197. Esto de aquí se llama límites del proceso. Esta se llama límite del proceso. Ya, ahí está. ¿Qué quiere decir los límites del proceso? Que tiene mucha variación. El proceso está muy variable porque, miren ustedes, yo aquí nada más, está de encima de la media y esto está debajo de la media. Entonces, demasiado variable. Por lo tanto, puede que su media, por ejemplo, la media del proceso a mí me da 199 y debería ser ¿cuánto? Debería ser ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto nos 200. dijeron? 200. Entonces, está desplazada. 200 debería ser, pero está un poquito más abajo. Voy a exagerar, ahí está. Desplazada, la media 199. Entonces, este proceso está controlado por la especificación, pero está muy variable respecto a su proceso. Posiblemente el CP sea mayor a la unidad, pero el CPM no va a ser mayor a la unidad. Va a estar cerca de ahí porque tiene una pequeña variación. El límite superior es 201, aquí está rojo, y el inferior es 198, está arriba de 197. ¿De acuerdo? El primer análisis. Y fíjense lo que he visto en sus exámenes, que no han puesto sus nombres. Algunos han puesto variable, y no han puesto su nombre de la variable. Muy bien, señorita, ¿qué tiene? ¿Alguna pregunta de esto? Esto es un anticipo del capítulo 7 y 8. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Ninguna? Muy bien. Ingeniera, buenos días. ¿Puedo volver a explicarlo cómo hizo la tabla? Por favor. ¿Cómo hice la tabla o la gráfica? Sí, la gráfica. ¿Cómo saqué esta gráfica? Sí. Ya, con el SPSS. ¿Lo vuelvo a hacer? Sí, por favor. Ya. Entré a analizar, bajé hasta control de calidad, elegí gráficos de control, hago clic y aquí elijo para definir lo que son todos los datos que estoy manejando son individuos. Agarro porque podía poner barras, y además son variables. No puedo manejar esto porque no estoy manejando atributos. Yo sé que mi información, que puedo también manejar estos, pero yo sé que mi información son datos individuales. Y has visto, he puesto la fila, ¿no? Entonces elijo y defino eso. Y una vez que defino, estaba aquí y elijo la variable. Como es una sola variable, elijo y lo pongo a la medición del proceso y pongo estadísticos. Y en estadísticos, lo primero que si yo borrara los límites, no me habilitaría esto. Entonces, he puesto primero la especificación y después he seleccionado
y la especificación viene dada en el problema. El problema me dice que la media es de 200 más menos 3. Entonces su límite superior será más 3 y el inferior será menos 3. De ahí que yo tengo esa especificación. Y el objetivo es 200. ¿Qué es 200? El objetivo es la media. ¿Por qué pongo el objetivo? Porque necesito trabajar con Taguchi. Si no tengo la media, no, Taguchi no me calcula. Entonces, hago continuar y hago aceptar y es lo que yo tengo ahora. ¿Le entendió, joven? ¿Cuál es su problema? Sí, ya entendí. Gracias. Muy bien. Seguimos. Aquí está la variación. Este es el gráfico del rango móvil tamaño 2. Esto debería tender, fíjense, debería de tender hacia abajo. Esto, fíjense, todos deberían estar debajo de la media, pero hay unos que se salen fuera de los límites. Eso para mí me hace preocuparme y me pone en una situación de duda que el CP no va a ser muy alto, va a ser cerca de 1 o 1 alto, pero más de 1,33 posiblemente no. Entonces, con estos datos vengo a mi tabla del CP. Aquí estamos con el CP. Ahí está la salida. Aquí tenemos el CP, que es la capacidad potencial del proceso altísima, porque ya hemos visto que todos están dentro de la especificación. El CP, ¿cómo se llama? El CP, el límite inferior y el superior son los mismos, son muy parecidos, o sea, hay simetría. Entonces, el K es bajísimo, se ha desplazado el 1 por 1000, la media, muy poquito. Por lo tanto, el CPM debe ser alto también. Cuando el K tiende a 0, el CPM tiende a mayor de 1,33. En este caso es muy bajo esto, porque estamos manejando harta información. Son 100 y tantos, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos decir que el proceso llegar a una conclusión. Todo esto de aquí que son los hasta el CPM hasta aquí son valores que son mayores al 1,33. Entonces podemos decir que el proceso está controlado y el proceso es capaz y el proceso es centrado. 3 cosas que hay que aprender. El proceso es centrado, el proceso es capaz y el proceso está controlado. ¿Por qué el proceso es controlado? Porque está dentro de los límites, ya les he mostrado. ¿Por qué el proceso es centrado? Porque K tiende a 0, el índice K. ¿Está bien? ¿Por qué el proceso es capaz? Porque CPM es mayor a 1,33. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso es controlado, es capaz y está centrado. Cuando eso sucede, o sea, ustedes tienen que concluir así, en esos términos, de que el proceso está centrado, el proceso es capaz y el proceso está controlado. Y ya les he dicho cuándo es controlado, cuándo es capaz y cuándo es centrado. Es controlado porque está dentro de los límites de la especificación y se los he mostrado, ¿no es cierto? Aquí está. Miren, esto es controlado, está dentro de los límites de la especificación. Este es el límite superior y este es el límite inferior y está dentro de eso. Eso es controlado. Hemos dicho está centrado. ¿Por qué hemos dicho que está centrado? Porque K tiende a 0. Nosotros vamos a los índices y K, miren ustedes, 0,01.
eso tiende a 0. Cuando ya pasa del segundo dígito centésimo, es 1 por 1000. Eso tiende a 0. Por eso se dice que está centrado y se dice que es capaz. ¿Por qué es capaz? Porque CPM es mayor a 1,33. Si K tiende a 0, CPM tenderá a ser mayor a 1,33. Otra cosa, este proceso está controlado. ¿Por qué? Porque no queda un dato fuera de los límites de la especificación, 0% de datos que salen fuera de la especificación. Una conclusión que se debe dar, ese análisis se debe hacer cada vez que uno calcula los índices. Y para corroborar, porque no es nomás decir eso, hay que entrar con las métricas, y las métricas son las siguientes. Estas son las métricas. Z inferior, Z superior, Z mínima y Z máxima. Esas son las métricas. Y lo que estoy yo trabajando con datos, con esto de a corto plazo, nosotros podemos trabajar también a largo plazo, pero vemos que cuando entramos con las métricas, sí, aquí viene la otra conclusión, que cuando alguien me dice está controlado, es capaz, está centrado, yo vengo y miro las métricas. Si eso es verdad lo que estamos diciendo, las métricas deben ser mayor a 3. Las métricas que son las Z. Y las Z son las referencias tipificadas de la distribución normal. Ustedes saben cómo se trabaja con la distribución normal. Para calcular el área, para ver las pruebas de hipótesis, se trabaja con Z, si cae o no dentro del área de confianza. En este caso, estas métricas están lejos, ¿verdad? Z4 quiere decir que están alejadas de la distribución y concentran a los datos. Muy bien. Los índices de rendimiento tienen variación dependiendo de los datos. Arriba de 300, 400 se ponen iguales, pero guardan la misma relación. Fíjense ustedes en los índices de rendimiento, los índices P son menores a la unidad, y fíjense cómo las métricas también, si son menores, estos también tienden a ser menores a 3. Entonces, eso sucede normalmente cuando nosotros tenemos los PPs o los CPs menores, las métricas automáticamente cambian. Preguntas. ¿Qué hemos aprendido con esto? 3 conceptos. Que el proceso está controlado, que el proceso está centrado y que el proceso es capaz. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se entendió? Ingeniera, ¿podría explicar lo de las zetas para corroborar que están bien los datos de arriba? Las zetas se llaman métricas. En el libro está, lo han leído ustedes, todas las métricas del 6 sigma. Y las métricas del 6 sigma son fórmulas. Z es igual, es la variable menos la media, que ustedes lo calculan en el proceso, menos la media sobre la desviación. Esas son las métricas. Se calculan con esto del conjunto de datos, pero si Z es mayor a 3, quiere decir eso normalmente a 3. No se olviden que el 3 es el 99% de confianza, pero si es más de eso, imagínense, en este caso Z sale 4, entonces si Z es mayor a 3, quiere decir que los CPs son mayores, todos los CPs son mayores a 1.33, eso quiere decir. Y cuando los CPs son menores, fíjense el caso del PP, aquí son menores todos los estes, y los zetas bajan, las métricas bajan, ¿no? Entonces guarda una relación casi proporcional, ¿verdad? ¿Ah?
¿Está Sí, claro? muchas gracias. Sí. Muy bien. Muy bien, otra pregunta. Preguntas. Esto también en el libro pueden ustedes ver cómo se calculan los intervalos. Todo este principio que hemos visto se puede sacar intervalos de variación. Ahí tienen todas las fórmulas, no hay ningún problema. Lo importante es saber interpretar estos valores y saber indicar en qué situación se encuentra el proceso. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta más de esto? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? Muy bien. Muy bien. A partir de el capítulo 4, ¿están con el libro? Por favor, el libro. Capítulo 5, mejor dicho. En el capítulo 5 ya hemos calculado los índices y nos corresponde calcular las métricas. Hemos calculado esto en la página 105, si lo tienen en su libro. ¿Tienen su libro? ¿Ah? Ya, estoy en el capítulo, en la página 105, hemos calculado los índices de PP y hemos visto cómo entramos a la página 107. Ahí están en la página 106 están las métricas del 6 sigma y lo único que hay que calcular es Z. Y el Z hemos aprendido a calcular en el capítulo 3, que se llama intervalos de confianza. Hemos aprendido, eso ya no hay problema. Y la calidad 3 sigma es sumar, si ustedes están en la página 107, el 3 sigma es multiplicar la media más menos 3 y saber las tolerancias, ¿verdad? En la página mismo 107, al final ahí tenemos las gráficas A, B, C y D, que muestran cómo empezamos a calcular las zetas, y las zetas nos permiten calcular las partes por millón. En el caso A, lo están viendo su libro, si no lo ven, estamos fregados. Yo estoy mirando mi libro. Todos tienen libro. Fernanda Rodríguez está durmiendo, creo, muy bien. Araceli con libro. Montaño con libro. Mamani con libro. Ángel con libro. Taco. Bianca. Los demás no tienen libro. ¿Cómo será, no? Qué pena. Los demás ni están en pantalla. Jóvenes, ¿no les gusta su materia? Ni en pantalla, están igual que yo sin pantalla. Ya no me voy a preocupar. No, muy bien, ahí está Costa con su libro. ¿Saben qué, jóvenes? Hagan un sacrificio, cómprense el libro. Les va a servir para su vida profesional. Todos los que se van y van a trabajar, dicen, ingeniera, ay, présteme, mándenme su digital, ese libro me hace falta. Sí le hace falta, me lo piden, ¿verdad? Pero ahora que ustedes están avanzando, es bueno que lo tengan. ¿Cuánto costó el libro? Yo lo hice imprimir ahí tengo mi amiga ahí cerca del Centenario. Bueno, me lo han hecho un ratito, me han hecho de buena calidad, ¿no?
A mí me ha costado todo eso, que está muy bien hechito. Lo llevé nomás el flash y ni siquiera el flash, ellos no quieren ni flash, ellos lo entraron, ¿no? Ya en 10 minutos me costó, creo que 80 pesos. Este libro no cuesta 80, yo tengo el original, cuesta $63, ¿no? Entonces, jóvenes, les va a servir, por lo menos digan, esta materia desgraciada, como me dicen, esta es la materia que maldita, dicen, lo escucho pues, ¿no? Cuando voy a tomar los exámenes no se dan cuenta que estoy como fantasma, porque, uy, me despintan y despintan a la materia, pero con esa de esa van a trabajar y les cuesta pues jóvenes, todo no es fácil, ¿no? Cuando uno peor no ha tenido una buena base, no es fácil, jóvenes. Yo soy consciente que cuando yo estudié éramos nosotros, yo estudié, mis 5 eran nada más, cuando yo estudié ingeniería industrial, y miren, aquí tengo 90, 105 alumnos, 5 éramos nosotros. Y teníamos que ir a la fábrica y no teníamos calculadora, no teníamos computadora, eran otros tiempos, ¿no? Pero nos costaba esta materia, porque estadística no la llevamos así como ustedes la llevan, la llevamos una estadística matemática. Nuestro profesor era un doctor en matemáticas, imagínense, eso no se conoce en la Gabriela. Bueno, entonces, jóvenes, estoy en la página 107 y los que aún no pueden tenerlo en digital, jóvenes, pueden, seguro que la mayoría está con digital, pero tienen que tenerlo ahí, físico, acuérdense de mí. Yo todas mis cosas lo tengo anhelado, ¿no? Entonces, yo enseño, cuesta a veces, pero anilla, ¿no? Lo vas a pillar, ¿no? Pero si lo tenés en hojitas, se voló, se mezcló, ya, y no sabes para qué, de dónde, cómo, y lo tienes que tirar, ¿no ve? Entonces, organice su información. Ahí tenemos, en el caso A, se trabaja con el 3 sigma, ¿no? Y el CP es igual a 3, por eso 3 sigma. Y miren ustedes que el CPK, que es el límite inferior, está al RAS, vale igual 1, no es mayor a 1.33. En el caso del caso B, tienen ustedes trabajando, se desplaza la media, ¿lo ven? Desplazado con un 3 sigma y va cambiando la distribución y hay una regla de la distribución normal que dice que es posible que haya un desplazamiento de 1,5 y el CPK es negativo porque se sale de la media. En cambio, el inciso D, que yo también se los puedo mostrar por digital, pero ahí está el inciso D, es la calidad del 6 sigma. El CP es 2 y el CPK 1,5. Hay un desplazamiento, pero no se sale de los límites de la especificación. Entonces, cuando no se sale, ese 1,5 sigma quiere decir la máxima tolerancia que yo puedo tener para el desplazamiento es trabajar con el 6 sigma. A medida que vayas manejando el sigma, les dije yo, ¿no? En los cálculos, si todos los CPs tienen mayor a 1,33, el Z métrica es mayor a 3, ¿no ve? Entonces, en este caso, los CPs son mayores y fíjense, la Z llega hasta 6 sigma. 6 sigma significa manejar que en un millón de unidades se pueda permitir en el proceso. Si yo hago 1 millón de unidades en ese proceso, no pueden haber más de 3.4
unidades, en promedio, 3 o 4 unidades defectuosas, ¿no ven? Eso quiere decir el 6 sigma. Y que un millón de unidades no se pueda permitir más de 3 o 4 unidades defectuosas. Eso es lo que me pide el 6 sigma, pero en la vida real, jóvenes, no sucede eso, ¿no? En la vida real no trabajamos sobre el millón, siempre estamos trabajando sobre el porcentaje, sobre 100. Yo siempre traigo a colación un ejemplo. Cuando hacíamos nosotros trabajos para la PI, volvían los camiones, te hablan unos 20 y tantos años, más por ahí. Llegaban los camiones y los reportes y decían, de mí se pincharon 2 bolsas, de mí 5 bolsas, de mí 7 bolsas, pero se pinchaban y se perdía la leche. Y uno decía, ¡ay, caramba! Que llegaba un momento en que uno decía, no se pincharon las leches, se lo han tomado o lo han vendido, ¿no? Siempre uno piensa lo malo. Entonces, primero había que convencerse si las bolsas se pinchaban. Entonces, se miraba si había líquido en el carro, si había mojado, y finalmente se le decía, traiga la bolsita para ver si de verdad se pinchó, para que sepamos que no se la vendieron. Y hablábamos sobre 100%. Entonces, 2 de 100, 3 de 100, a veces llegaba hasta 6 de 100. Y decíamos, si todos los días perdemos 6 bolsas por cada 100, ¿cuánto estamos perdiendo al año, a la semana nomás? Entonces se producían, me acuerdo yo, 50,000, 60,000 litros, porque hoy se produce 700,000 litros de leche. 700,000 litros de leche PIL se produce ahora. Pero aquel entonces era pues 40, 50,000 litros, ¿no? Entonces, pero igual, peor todavía, como era poco, significaba mucho. Entonces, hasta ahora ha bajado ese porcentaje, se han hecho mejoras y ahora ya no es el 6%, 3%, es 0,2%, ha bajado. Entonces, ¿por qué mejorar el proceso? Porque si vas perdiendo, tienes que ver dónde estás perdiendo y revertir eso. Ha bajado el proceso. Entonces, ahora ya ellos trabajan en algunos procesos, no en todos. Estoy hablando de un solo proceso en la PIL, que es el sellado. Hay otros procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? En las mayonesas. Las mayonesas, un rebalse del piquito en la mayonesa se tira a la basura y no se lo puede ni recuperar, porque ya tiene contacto con el oxígeno del medio ambiente y su duración en la venta, en la duración del producto, se va cortando y en cualquier momento va a ponerse de mala calidad. Y ese es desprestigio para la empresa. Entonces, antes de eso, lo eliminan. Fíjense que llega a ser bien costoso, ¿no? Siempre van a estar eliminando, ¿verdad? Por eso que hay productos de primera y de segunda. Todos los productos de primera están normalmente en el súper. Yo veo con los pollos, por ejemplo, no le estoy echando la culpa a Sofía, no. Sofía tiene un proceso muy bueno y a veces la gente va y compra un pollo y dice, pollo Sofía. Ya, claro, al comprador lo engañan, ¿no? Es Sofía y no es Sofía. Y le dan ese pollo de segunda que tiene las alas negras, las piernas, la pechuga negra. Puede pasar como no de mala calidad, pero no es las condiciones del producto para consumir. Entonces, esos son productos de segunda. Seguramente esos productos están bien, pero no para el consumo humano, que vaya para alimentos, que vaya, no sé, en otros procesos los reutilizan para otros productos, que debe estar cumpliendo sus condiciones, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos que tener claro de que el 6 Sigma es mucho desafío. No hablar por un porcentaje, hablar sobre el millón de productos. Es complicado. Algunos, esto viene de... El 6 Sigma no es un invento de ahorita. El 6 Sigma viene desde antes de la ISO, porque el 6 Sigma es que estadística. Y ya se ha probado, jóvenes, que si uno aplicaría la regla del 3 Sigma y decir, oye, ¿cuántos tienes? 1 millón. Ah, aquí solamente tienen que haber 3 o 4 unidades malas. Si vos haces eso, nadie pasa. Nadie pasa. No estamos acostumbrados a trabajar con 6 Sigma. Y no es de 3 o 4 está mal, no es eso, no tampoco es eso el 6 Sigma. El 6 Sigma es en cada punto del proceso cumplir con todos los CPs que estamos calculando, cosa que cuando el producto salga al final tenga toda la suma de las características de calidad y de su cumplimiento. No es que al final vamos a ir a mirar, aquí hay 1 millón, a ver, pillemos si hay 3 o 4 y decimos que han trabajado con... No, es paso por paso, proceso por proceso, jóvenes. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener conciencia de ese concepto. El 6 Sigma es ir paso. Todo lo que estamos viendo se hace en las empresas. Yo he trabajado en varias tesis, pero una que me ha gustado mucho a mí ha sido una para Petrobras. Un maestro vino de México y me buscaban un profesor de estadística y dio conmigo y me dice, yo estoy haciendo mi maestría en el 6 Sigma de la utilización de lodos para la perforación de pozos. Oh, yo lo vi así medio que no me cuadra, digamos. A ver, contame cómo estás haciendo. Entonces, cuando se perforan los pozos petroleros, se pone un trépano, ¿no ve? Ustedes lo saben, tienen que saber porque uno es parte de los procesos, y ese trépano va ingresando, pero la tierra siempre se calienta, ¿no? Va además dura y roca o arena y a veces con agua, todo, pero cuando no están haciendo, pues, aquí en Santa Cruz a los 5 metros sale agua, ¿no? Pero más abajo está duro, más abajo más duro. Entonces hay que echarle agüita, una agüita fina para que se llama lodo, para que la máquina vaya lubricando y vaya perforando. Ese lodo se lo prepara en laboratorio, no tiene que ser muy espeso, muy líquido, y tiene que tener algunos productos que reaccionen con el fierro que va a entrar, algunos minerales, un componente. Pero si esa mezcla de cosas que tiene que tener ese lodo no cumple, no son de capacidad, no tienen la capacidad del proceso, normalmente los trépanos empiezan a romperse, empiezan a pararse, no siguen perforando. Entonces, esa filosofía, este chico dijo, no, todo lo que se retrasa en la perforación es debido al mal uso de los lodos. Entonces, los lodos deben cumplir con el 6 Sigma en sus componentes, ya sea de cantidad de minerales, de cantidad de agua, de sólido, y él le hizo todo un laboratorio por mucho tiempo porque él lo podía practicar y lo podía enseñar. Y logró demostrar en el laboratorio que esos lodos deben ser 6 Sigma para que los trépanos puedan trabajar amigablemente y puedan tener éxito las perforaciones. Esa fue la tesis que más me impresionó a mí porque además de probar que se cumplían los CPs, él fue a los pozos y probó de que sí funcionaba y de que esa era la mejor forma de garantizar la perforación de los pozos. Entonces, esa herramienta sí es una herramienta
que sirve, es una herramienta que lo podemos aplicar en todas partes y lo han aplicado, si ustedes lo han leído, lo han aplicado los mexicanos cuando han hecho su Nokia, el poderoso Nokia, y ahora queda para la historia, pero la marca que más quedó, que más tiempo estuve yo mirando por televisión una feria en Madrid sobre una feria que hicieron en tecnología de celulares, también la hicieron en la Argentina. Entonces, ahí mostraron todas las marcas cómo fueron evolucionando. Y la que más quedó en el tiempo fue el Nokia. Había Ericsson, un montón de marcas que yo me acordaba como una cosa así, cuando el primero salió, había un celular eléctrico, había un celular de, ¿cómo se llama? Sanyo, todas estas marcas de los japoneses, pero entraban al mercado y ¡fum! Ustedes saben el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida de estos celulares era muy corto, pero el de Nokia hasta ahora sigue siendo el Nokia, el periodo de vida, el ciclo de vida más larga dentro de los celulares, porque ellos trabajaron con 6 hilos. Fueron vivísimos los mexicanos. Los gringos no podían abastecer el mercado y les dieron como maquila. Se los dieron de maquila a Estados Unidos, perdón, a los mexicanos lo perfeccionaron, volvió a Estados Unidos ya. Estados Unidos no maquilaba en México y México se entró con su Nokia a llenar el mercado de Estados Unidos, algo que no sucedía con ningún producto, pero con su misma tecnología los otros se vieron invadidos en el mercado. ¿Sí? Entonces es importante, un ratito. Hola. Hola, buen día, Pilar. Me mandaste estoy ocupadita, estoy pasando clase, por favor, ya estoy pasando clase. Hasta luego. Entonces, esa es la historia del 6 Sigma y hay muchos casos que ustedes pueden leer. Entonces, estoy en la página 108 y han visto cómo se calcula, de la misma forma se calcula los PPs y nosotros entramos a la tabla 5.3. En la tabla 5.3 tenemos la calidad a corto plazo y a largo plazo en términos de CP, las métricas hay una métrica que se llama Z sub C, que es la métrica crítica, y C sub L, que es la métrica del límite, y también tenemos partes por millón. Esto nosotros lo calculamos, fíjense, al pie del cuadrito. Al pie del cuadrito están unas fórmulas para calcular. Esos, tomando en cuenta que lo que se pueda admitir en la variación de la desviación es de 1.5 sigma, ¿no es cierto? 1.5 de la desviación. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros las métricas, y primero la columna, el índice de CP, estamos trabajando no con CPM, esa es la primera aclaración que hacemos, no trabajamos con CPM cuando tenemos las métricas. Entonces, el CP03 ya saben ustedes hasta el 2, que es una clase mundial. Si mi CP fuera 0.33, yo tendría la calidad del sigma igual a 1. ¿Se acuerdan que les dije? A menor valor de CP, la Z tiende también a ser menor, se los dije. Y en la curva, eso significa que nosotros estamos trabajando con una especificación del 68.27%. ¿Y qué es eso? En la distribución normal tenemos un sigma, 2 sigma y 3, 5 y 3 sigma, 99.73%. Entonces, si nosotros reemplazamos las partes por millón,
vamos a 37.300 unidades en 1.000.000 que estén fuera de las especificaciones, quedan fuera de la distribución normal. Para eso calculamos el Z-índice, el límite, y con eso calculamos también la curva dentro de la especificación para 1,5 sigma, que es el índice a largo plazo, y también vamos calculando las partes por millón que están fuera de las especificaciones. Entonces tenemos calidad a corto plazo, un proceso centrado, calidad a largo plazo cuando hay un desplazamiento de 1,5. Y vamos a ver nosotros, todo lo que se calcula está con fórmula acá, que son las métricas. Entonces tenemos, por ejemplo, para un índice de capacidad del proceso igual a 2, tenemos una calidad sigma de 6, y nosotros tomamos todo el área posible de la distribución. Ya en 3 manejamos 99.73 y para 6 manejamos casi todo el área, que es 99, 99, 99. Fíjense, una serie de 6 dígitos decimales, y el complemento, siempre el complemento va a ser la colita que queda, que es la que queda fuera de la especificación, es 0,02. Y tenemos un índice de límite de 4,5 porque es el Z más menos 1,5, en este caso menos 1,5 me da 4,5. Y ahí tenemos fuera de la especificación cuántas unidades quedan, 3.4 unidades. Eso se calcula con esas fórmulas que tenemos arriba. No hay ninguna novedad, no hay ningún cambio. Más bien ya está establecido la tablita que nos permite ver la calidad a corto y a largo plazo. Eso es solamente para ilustrar cómo va cambiando a medida que el CP va aumentando, el Z también va aumentando, el área va aumentando, y va bajando lo que queda afuera. Si el área aumenta, baja los que quedan afuera, claro. Si voy tomando más área de confianza, los que van quedando son menos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos la tabla también 5.4. Esto es para ilustrar. Si quieren calcularlo, las formas están aquí abajo para un ejercicio, ¿no es cierto? Podemos tomar los ejercicios que queramos. Muy bien, entonces de aquí nosotros, sigo con el libro, estoy en la página 110. Los muestro, seguiré mostrándoles. Vamos a ver. Parece que muchos tienen su libro. Estamos en la página 110. Voy a volver aquí. Vamos a compartir el libro. Buen día, señora. Bueno, estamos en la página 110, ¿verdad? Ahí está. Y hemos hablado de las gráficas, de las tablas. Estas tablas se calculan, ahí tenemos, no hay ninguna novedad.
y el espíritu de comunicarles de cómo se calculan son siempre demostrar los conceptos. Y aquí lo que va siempre el análisis son los conceptos. A mayor CP, hemos dicho, aumenta el Z, por lo tanto aumenta el área de confianza y va reduciendo los que quedan afuera. Lo que sucede a corto plazo también sucede a largo plazo. Entonces nosotros con los indicadores de los CPs y de los PPs, nosotros resumimos esta tabla. Y hemos entrado a ver las métricas del 6 sigma para atributos. Eso lo que hemos visto ahora estos son variables. Siempre que manejamos Z es para variables, pero lo que más sucede cuando decimos 3 o 4 unidades, esos son atributos. Entonces trabajamos con las métricas para atributos. Las métricas para atributos se pueden calcular por defectos por millón de oportunidades. Eso quiere decir, aquí está defecto por millón de oportunidades y esto significa trabajar de un conjunto. Aquí tienen un ejemplo muy bonito, lo tienen que leer, no es nada más que definir qué es un defecto por unidad, son las unidades defectuosas sobre el total, y un defecto ahí tienen 120 defectos en 2000, entonces los defectos por unidad sería 0, ninguna dificultad. Y el defectos por oportunidades son las unidades por las veces que se repiten, y nosotros podemos sacar los defectos por millón de oportunidades, ver cómo se repite y multiplicamos por millón y ya sabemos el número de defectos por millón de oportunidades. Eso no tiene ningún misterio. Algunos trabajan con funciones exponenciales, logarítmicas. Esto se maneja cuando nosotros no conocemos la distribución, pero estamos partiendo de que todo tiene una distribución normal. Y si no fuera normal, tendríamos que entrar a esta función, a este tipo de distribución. Fíjense, por eso aquí tenemos la distribución normal que maneja siempre el estimador de Z, el estimador de las métricas de 6 sigma. Hay otro estimador que se llama el estimador de Rodnich-Tougas y él, es un americano que dijo, no, yo no quiero saber en esto. Cuando los mexicanos hicieron Troya, apareció este americano, yo no quiero saber de los 6 sigma que están los mexicanos, yo voy a aplicar otro. Y trató de hacer una ecuación de las cajas y ver si subían o bajaban, pero no se lo aplica mucho en la vida real, más fue una demostración de que podía mejorar, que podía él tener su herramienta que no sea el 6 sigma. Eso quedó ahí como para mencionarlo, no se lo maneja, nunca lo hemos utilizado. Cuando hay procesos, todo lo que hemos visto son procesos de doble especificación. Hay procesos de una sola especificación, especialmente para las variables. Nadie me ha preguntado, ¿qué pasa, ingeniera, si tengo una sola especificación? ¿Qué pasa, no? Entonces, cuando yo tengo una sola especificación, puedo poner si es mínima, si es máxima, yo puedo calcular. Primero que puedo calcular el CPS si es la especificación superior. Después el CPI si tengo especificación inferior. Los puedo calcular. En este caso ya no voy a calcular el CPK. El CPK es el mínimo entre los dos, pero como no es una relación bidimensional, sino unidimensional, calculo el CPS o el CPI. El otro tema de este capítulo se llama estimación de los intervalos de los índices de capacidad. Nosotros hemos visto en el capítulo 3 cómo se calculan los intervalos. Ahí ya no es ninguna novedad de saber cómo se calculan los intervalos.
Los intervalos son variaciones que tienen un nivel de confianza y tenemos más o menos. Podemos calcular el intervalo de confianza para el CP a través de un límite inferior. Estos sombreritos son las estimaciones. Todo lo que es intervalo se llama estimación. Ya saben, ¿no? Se estima la media, se estima la varianza, se estima la proporción. Eso hemos visto en el capítulo 3. Entonces, aquí también se puede estimar ver cómo los índices de la capacidad de proceso pueden tener fíjense, ahí está. Miren ustedes que no es ninguna, ahí está el CP, igual que los intervalos, más menos, que es el Z, es el nivel de confianza, y lo que maneja es la desviación. Eso es un intervalo de confianza, nada más. Entonces, no hay ningún secreto en los intervalos de los estimadores, más o menos. El nivel de confianza con que se trabaja es 3 sigma. Aquí dice alfa medios porque el intervalo es siempre bidimensional, de doble especificación, por eso es alfa medios. La mitad a la izquierda, la mitad a la derecha. Y ahí está la fórmula para calcular, y nosotros calculamos, fíjense, está el ejercicio sencillo, mire, el CP es igual a 0,98 y 1,96 es un 95% de confianza, si ustedes leen la tabla, y calculamos y decimos el CP puede variar, puede estar entre 1,5 más o menos 0 aquí, más o menos 0,26. El intervalo siempre me da una variación de más o menos, ¿verdad? Esta es la aplicación de los intervalos de confianza. Muy bien, y ahí tenemos varios ejercicios. Nosotros no trabajamos con los procesos que no son normales. Hemos entrado, ¿se acuerdan? Hemos entrado indicando que antes de resolver un problema tenemos que manejar la normalidad. Entonces, si todos los datos son normales, podemos hacer todos los cálculos y esos cálculos me van a permitir demostrar que el proceso tiene condiciones que me garantiza que la información es normal. Ahí tenemos diferentes análisis de la capacidad del proceso, mirando lo que son los estadísticos. Siempre los estadísticos son la media, la mediana y la moda, que me van a ayudar a decir si es capaz o no es capaz. Entonces veremos las medidas de posición, las medidas de dispersión, los intervalos de confianza, veremos los gráficos y finalmente veremos los índices de capacidad. Ese es el orden de trabajo de los índices de capacidad. Muy bien, después ya vienen los procesos y las salidas. Estas son salidas del Minitab, que podríamos hacerlo también igual con el SPS. Pero cuando tenemos las salidas del Minitab, ya podemos aproximarnos y decir, este está dentro, está sesgado, está fuera de la especificación. Dentro de la especificación se puede trabajar de esa manera. Muy bien. Con esto hemos terminado el capítulo 5, ¿verdad? Son ejercicios de aplicación de algunos casos y se acabó. Estos son también aplicación del software que sabemos, ahí está, hemos aprendido todos estos índices y al leer, ahí están los ejercicios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Fácil. No hay nada difícil. Fácil. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más, 8:30 ya, pero yo quería hacer un taller de los 4 ejercicios que ustedes tienen, puedan trabajar con los índices de capacidad y tomar las conclusiones. ¿Lo hacemos o lo hacemos el día? ¿Qué día es? Miércoles, ¿no? Lunes. Ya, vamos a hacer lo siguiente, Juan. ¿Cómo les está? Vamos a quedar aquí.
Ya, ¿cómo les está yendo en los informes para el área de control, para la materia de control de la calidad? La fábrica se llama Empacar. La fábrica elabora papel a partir de los papeles reciclados, papeles blancos, y me encuentro en la sección de inventarios. En la sección de inventarios se tiene recepción de los papeles. Todos los días se recepciona papel blanco, cartón, desperdicios de plástico, etcétera, los cuales primero hay que pesarlos, hay que seleccionar, se los selecciona por colores, por peso, se registran, se almacenan para posteriormente entrar al proceso de lavado o elaboración de papel o cartón, dependiendo de la calidad, dependiendo del tipo de papel requerido. ¿Está bien? Ese es mi trabajo. Eso yo lo introduzco. Y no es una página. No es una cara tal vez, ¿no? Pero, ¿ustedes entendieron qué hace empacar? ¿No? ¿Entendieron de qué se ocupa uno? ¿Entendieron, no? Pero yo no quiero ver un informe que diga así. Yo trabajo en la empresa que elabora productos. Los procesos se llevan a cabo con todas las normas y cumplen todas las especificaciones. La materia prima que llega es procesada de acuerdo a las normas, ¿no? Los productos llegan al cliente y el cliente se siente satisfecho. Todos los procesos están armoniosamente sincronizados, ¿no? Me escriben así. Yo no he dicho materia prima, he dicho papel, cartón. No, papel y cartón, porque eso es lo que están viendo. Si me dicen materia prima, pueden ser chorizos, pueden ser papeles, pueden ser plásticos, pueden ser comida, puede ser madera, lo que quieran. Entonces, si ustedes me dicen que están pesan los papeles blancos, los cartones, ustedes están definiendo ya sus variables. Pero si me dicen el proceso recibe materia prima, entra al proceso y está en condición. ¿De qué estás hablando? De pajaritos preñados. ¿No? Jóvenes, por favor, no quiero ver eso. Se lo estoy dando yo un ejemplo. Estoy en la sección, me asignaron la sección de lavado de pollos. Los pollos se faenan y hay que lavar las alas, las patas, hay que botarlas, las vísceras se botan, el pollo se selecciona, se ponen canastillos, los que van a los súper se ponen otros canastillos, los que van al mercado. En el proceso se pesa, se limpia, hay un inspector que mida si el peso o el número de los pollos es correcto, y terminamos la jornada a las 8 de la noche haciendo el inventario de todos los despachos de pollos o de menudos o de desechos que se han hecho. ¿Ah? Eso tienen que contar. Eso, entonces, cuando yo leo eso, yo no tengo problema. Lo sé y le podré ayudar y decir, joven, porque después va a venir la pregunta. ¿Y las variables? Pero si usted me dice producto y proceso, yo no sé qué variable. Pero si me dice yo estoy en el lavadero de pollos, en la sección de lavado de pollos, le diré cantidad de agua, le diré peso, le diré temperatura. Jóvenes, ¿se entendió lo que estoy diciendo? Si no, lo vuelvo a repetir.
Pero yo encuentro, Sí, ingeniera. encuentro un trabajo así, se lo devuelvo y no tiene opción la segunda parte. Ustedes saben los informes, la primera parte es importante, la segunda se lo devuelvo, ya no entra. Si está reprobada la primera, no entra la segunda. ¿Qué quería alguien comentar? ¿Y de cuánta hoja más o menos? Lea su informe, compañero. Ingeniera, respecto a lo que acaba de mencionar, de, digamos, no decir se recibió la materia prima, podría decir cemento, arena y aditivos, porque hay ciertos productos que no puedo decir el nombre por el hecho de la confidencialidad de la empresa. Bueno, usted puede decir el producto A que consiste en esto y esto, ¿ya? Ya, gracias. Disculpe, en el caso de que nosotros no tenemos No lo escucho, niña, está sin su audio muy bajito, sé que me está hablando Carla. A ver. ¿Me escucha ahora, ingeniera? Un poquito más fuerte, apéguese. ¿Ahora sí me escucha, ingeniera? Ahora sí, niña, sí, ahora sí. Ya, disculpe. Quería saber qué pasaba en el caso de las personas que estamos, por ejemplo, mi empresa es de servicio, es de cooperativa de agua. Yo estoy en el área técnica y no hay un producto en sí como una materia prima, que ya sea apoyo, como mencionó antes, pero sí llegan las solicitudes. Yo podría tomar en cuenta como variables solicitudes y después la recepción de las solicitudes, la derivación de la solicitud. Así es, señorita. Y ahí, la clasificación y al final también tomarlo como variable los informes que yo realizo de eso. Así es, señorita. Muy bien. Usted tiene que decir lo que hace. No puede decir, mi empresa es de servicios y atendemos a los clientes y los clientes a veces reclaman. Cuente, estoy trabajando en una empresa que hay un joven que está en una consultora. Muy bien. En la consultora todos los días realiza proyectos de prefactibilidad. En los proyectos de prefactibilidad se realiza estudio de mercado. En este momento estamos haciendo un proyecto para la fábrica de frutillas de Samaipata. Se ha levantado recolección de datos de los productores de frutilla, de los vendedores de mermelada, de los diseños de los envases, de los pesos, de la competencia para diseñar el producto o elaborar la mermelada de frutilla. ¿Está bien? Muy bien. Yo estoy ahorita en una empresa que es una importadora de maquinaria pesada y a mí me mandan, o sea, a veces me hacen hacer como impulsador de venta. Está bien. Y a veces me hacen hacer investigación de plaza, de todo lo que son constructoras, tipo así. Eso puedo anotar, ¿no? Cuénteme lo que me está contando, tiene que decir. Mis prácticas son de impulsor de ventas, yo promociono las máquinas, por decir, los tractores, los motores, las bicicletas, las motocicletas, no es lo mismo, ¿no? Que hay otros que son impulsores de mayonesa, mostaza, ketchup de 1 kilo, de 2 kilos, ¿no? Otros son impulsores de chorizo, yo hago impulsor de chorizo ahumado, chorizo no sé qué, chorizo, entonces uno se da cuenta, ¿no? Y si me dice, yo soy impulsor de las naves espaciales que van a la luna, mentira, Choco, me la estás charlando, ¿no ve? Entonces, eso tiene que cuando uno escribe se da cuenta si tiene su alcance, si puede sacar las variables, si puede seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso la introducción es importante, es contar, presentarse, qué es lo que se hace. ¿Está bien, Zavala? Sí, gracias, ingeniera. Ya, Jorge. Ingeniera, una consultita. En mi caso, yo estoy en una empresa de servicio
y estoy en el área de planificación. Yo solamente me dedico a hacer todo lo que es procedimiento Diga, y, pues, ¿qué y los procedimiento planes de hace? gestión. Hago los planes de gestión de riesgo, todo lo que Tiene que decir, yo hago los procedimientos para compras, procedimientos para elaboración de manuales, puede ser, o elaboración de producto, del producto X, de las manzanas, procedimiento. Por ejemplo, hay un joven que se dedica, es chofer y trae manzanas de la Argentina, y él cuenta su procedimiento cómo debe agarrar la caja, cómo debe subir, cómo debe colocar. Hay un procedimiento de colocar las cajas en el camión, hay un procedimiento para entregar las cajas de manzana, y él sabe cuál es el procedimiento. Uno, si la caja tiene 20 manzanas o la caja tiene 100 manzanas cada uno, cuenta él, yo lo sé, porque él ha contado los procedimientos de lo que él hace. Y no es decir, yo me ocupo del transporte de manzana, no es solo eso, ¿no? Y él cuenta. Usted tiene qué tipo de procedimiento hace, tiene que contar. Gracias. Es que es de procesos para servicios petroleros, entonces tiene una línea de productos y ya lo puede detallar. Tiene varios, ¿no? Tiene. Ok, ¿qué más? Ingeniera, una consulta. Lo que pasa es que a mí me han hecho rotar en la empresa. Como es una empresa que tiene varias líneas, líneas de producción, produce una fundidora, también mecaniza piezas extra, también adapta piezas, es decir, las que traen de afuera para la maquinaria, y aparte también fabrica ladrillo y es rotado en todo eso, en varias partes, en control de calidad, en seguridad, en ventas igual, digamos. ¿Cómo haría? ¿Le explicaría todo lo que he hecho en el informe? No seas, pues, ¿cómo vas a hacer de todo? Te vas a chipar, Choco. No hay que mezclar la ensalada con la camiseta, ¿no ves? Tienes que elegir, ya tienes una realidad. Te han hecho rotar, me alegra mucho que te hayan hecho rotar porque has tomado experiencia en cada lugar, ¿no? Pero tienes que agarrarte de un área donde puedas explotar y tener mayor información, porque si no, tu informe va a ser, no te va a alcanzar una hoja, ¿no ves? Vas a tener que contar de cada proceso. Entonces agarras aquella área o aquel lugar donde estuviste trabajando, que hayas podido captar mejor qué es lo que hacen o que conozcas mejor. ¿Listo? No te compliques. Me vas a complicar a mí nomás después cuando tenga que leer, porque no voy a saber dónde estás. ¿Ok? Ingeniera. Dígame. Ingeniera, lo mismo me pasa a mí, pero a mí me hicieron rotar, digamos, en diferentes salas de producción, diferentes líneas de producción. Por decir, una semana estuve en gelatina, la otra semana en la gelatina light, otra semana en chocolate. O sea, ¿explico los 3 procesos o solo uno? Pero siempre estuve en el área de producción, pero en diferentes salas de producción. Ya, pero en el caso tuyo es diferente, sigues en producción. Sí, puedes explicar producción. Los 3, te vas a tener más elementos para tu informe si explicas los 3 o 4 procesos. Son 4 procesos. Ya, en gracias, el caso ingeniera. de Boris, son de extremo a extremo, se han ido de una cosa a otra cosa. Muy bien, ¿qué más, jóvenes? Bueno, vamos a tomar desayuno para seguir trabajando. ¿Sí? Una preguntita, por favor. Sí, Buenos señor. días. Buen día, joven. Yo he estado en un campamento de aserradero y básicamente mi función ha sido la de llevar a tomar las notas sobre las especies de árboles en el plan de desmonte para aserrar. Recorrer diferentes parcelas con diferentes rombos, tomar coordenadas, y mi pregunta era sobre la materia de operaciones, puesto que mi actividad solo ha sido de tomar nota a mano y posteriormente, llegando aquí a la ciudad, después de revisarlas, transferirlas a un Excel, ¿no? Ya para imprimir y tener constancia de las diferentes parcelas y tramos que se van a cerrar. Mi pregunta es sobre variables identificadas en el proceso. Se trabaja con bastantes especies de árboles, ¿no?
que son con nombres comunes y nombres científicos, además de tomar en cuenta lo que es el diámetro de la tronca, la altura de la copa y, bueno, la calidad de lo que sería el fuste, ¿no? De lo que sería el tronco, que va de 1 a 3 y en una especificación de un atributo, ¿no? Publicativa de una observación, como ser una tronca, un árbol seco, hueco, o entre otros, ¿no? Y en mis especificaciones, las variables, yo tendría que poner lo que se trabaja con el diámetro, que es en centímetros, la altura en metros y esas cosas. O sea, porque mi actividad es solo la de transcribir. Sí, y señor. Alguna vez en el campamento he estado ahí también en lo que es el tronzado y el aserrado, ¿no? Sí, señor. En especificaciones vas a poner en qué se mide, porque yo sé que cuando estamos en el monte se mide en centímetros y cuando vendemos las tablas se venden en pies. Pie cúbico, ¿no? En pies. Entonces, en especificaciones, ¿qué unidades estás manejando para eso? Está correcto, eso tienes que diferenciar. Sí, tienes que poner ahí. Y además, las mediciones sí son especificaciones. Claro que no tenés una especificación estándar. Por ejemplo, que te digan, no es lo mismo un 8O que un morado. Los 8 son grandotes, son trozas gruesas, pero un morado es más delgado, digamos. Pero nadie te dice, este está bien o este está mal, o esto dice la norma que no debes hacer, o esto no. La única norma ahí, la única regla son los, ¿cómo se llaman? Los certificados de origen, ¿qué se llaman? No sé. Los CEFO, certificados por el tal de origen. O sea, también he estado llenando eso de lo que está en conjunto con la Autoridad de Bosques y Tierras, con la ADT. Sí. Y básicamente ese es mi trabajo, ¿no? Los CEFO tiene que decir si está aprobado o no aprobado. Esa sería una especificación, pero los CEFO te dicen el diámetro, te dicen la especie, tiene todos los datos. Muy bien, sí, eso sí se puede hacer. Se puede hacer. Ok. ¿Qué más? Una pregunta, ingeniero. Dígame. En la matriz ahí de la variable, en el punto 5, por ejemplo, yo estoy en la inspección de calidad de la botella y no sé si podría tomar como dos puntos ahí en la matriz, una que sería la inspección del registro, por ejemplo, de la botella que estén bien con láser, y el otro, en caso de que el registro esté mal, la tengo que poner otra vez a la línea de producción. No sé si se puede poner como 2 puntos o como uno solo nomás. No, pones 2 puntos. Esa es la otra. No son excluyentes, son incluyentes. Si no funciona el uno, funciona el otro, ¿no ve? Sí. Sí, se pone nomás en una. Y si tienen que abrirla en la matriz, que no sean 10, que sean más, lo abren nomás. No hay problema. Ya. Gracias, ingeniera. Okay. Ya, muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Cuídense.